Ah, sí. Sí. Pensé que no llegaba, pero sí. Acá estamos. Bueno, ¿a dónde estoy yo? ¿No estoy yo? ¿Y por qué no estoy? Si yo vine. ¿Me escuchan, no? Buen día. Sí, te escuchamos. Ah, ahí está, gracias. Un feedback. Bueno, ahora mientras se abre el video mío. Bueno, en la última charla estábamos hablando sobre diarreas, si mal no recuerdo. Y habíamos contado que había diarreas virales, y que los virus podían ser diferentes en los niños que en los adultos, y que cuáles eran los mecanismos de producción de lesión de los virus. Y ahora estábamos comentando que las bacterias tienen también mecanismos de lesión, es decir, las bacterias también nos pueden producir diarreas, y las diarreas las producen también por lesión en el organismo, pero las producen de manera tal vez diferente. En un primer término, las lesiones causadas por bacterias pueden estar dadas por toxinas preformadas, es decir, toxinas que la bacteria fabrica y que uno las ingiere aunque no esté ingiriendo la bacteria. Por ejemplo, el ejemplo más común de esto lo conocen ustedes. ¿Cuál es el ejemplo más común de toxinas preformadas? Bueno, no tan fuerte porque me quedo sordo. El botulismo. ¿Qué pasa cuando uno ve una lata hinchada? Si una lata está hinchada, ¿qué hay que hacer? ¿Comer lo que hay adentro? ¿Tirar la lata? ¿O jugar a la pelota con la lata? Tirar la lata. Carla. ¿Y por qué tiramos la lata? Porque el mismo germen que produce toxinas también produce gas. El gas hincha la lata, y el germen que produce ese gas también puede producir toxinas. Y las toxinas, eso es decir, el crecimiento, el hecho de que haya gases dentro de una lata implica que hay procesos de fermentación por parte de bacterias que están adentro, quiere decir, están comiendo las bacterias. Están las bacterias, entonces hay bacterias que pueden producir toxinas, y esas toxinas pueden ser comidas por nosotros. Y dentro de las toxinas, la toxina del botulismo, que es la misma que se ponen en la cara, ¿no es cierto? La toxina botulínica, es una toxina neurotrópica, que produce alteración en la placa neuromuscular, y por lo tanto puede producir distintas lesiones relacionadas con el mal funcionamiento de los músculos. Lo más temible sería que los músculos de la respiración no pudieran funcionar porque hay un mal funcionamiento de la placa neuromuscular, y la consecuencia podría ser la muerte, de modo tal que entonces las toxinas pueden tener actividad diversa en nuestro cuerpo, como ser neurotrópicas y causar neurotoxicidad, o pueden haber toxinas que produzcan otras toxicidades, y en ese contexto, entonces, comer las toxinas preformadas es una de las formas en que producen daño las bacterias, sin necesidad de que esté la bacteria. Y dentro de las alteraciones que producen las bacterias que nos suministran este tipo de toxinas, como la toxina botulínica incluida, dentro de las manifestaciones está la diarrea. O sea que las diarreas o manifestaciones extra intestinales o extra digestivas, producidas por estas toxinas, entonces son un mecanismo de producción de lesión por parte de bacterias. El segundo mecanismo de producción de lesión por parte de bacterias es la invasión directa, es decir, bacterias que invaden directamente el, que invaden directamente eh, la, el tubo digestivo, y esa invasión es productora de lesión directa de la pared, ya sea a nivel mucoso, a nivel submucoso, a nivel muscular, es decir, las distintas partes de la pared que pueden dañarse,
y como consecuencia puede aparecer, por supuesto, diarrea. ¿De acuerdo? En este contexto tenemos muchas bacterias también que producen esto. ¿Está bien? Puede ser, por ejemplo, no sé, la Escherichia coli enteropatógena, o puede ser la salmonela. Bueno, la salmonela en realidad, o la shigella también producen mecanismos muy dobles, pero bueno, cualquier bacteria que sea capaz de lesionar la mucosa del tubo digestivo puede producir diarrea, y esto lo hace entonces por lesión directa de la pared. Entonces, segundo mecanismo, invasión directa. Y tercer mecanismo, es un mecanismo en el cual la bacteria ingresa al organismo, se desarrolla dentro de nuestro tubo digestivo, o sea, ingresa al tubo digestivo, se desarrolla en el tubo digestivo, causando o no daño y produciendo, ahora sí, una nueva toxina. Entonces, la toxina no es una toxina preformada, sino que es una toxina que se produce dentro, tiene la capacidad de, cuando la bacteria tiene capacidad de dividirse dentro del organismo. Entonces, entre la bacteria se divide, produce toxina, ¿no es cierto? Y eso termina produciendo daño. En este caso tenemos ahí la toxina de Shiga, la Shigella, tenemos toxina de la toxina de nuestra enfermedad endémica, del síndrome urémico hemolítico, o sea, de la Escherichia, ¿no? De la H157. Y, o sea, esas son toxinas, verotoxinas, es decir, tenemos una serie de toxinas producidas por bacterias que ingresan al organismo, colonizan el organismo, y una vez que colonizan, producen entonces la toxina. O sea que esos son básicamente los mecanismos de producción por parte de las bacterias. Las bacterias pueden hacer estas cosas. En ese sentido, existe un amplio espectro, bastante amplio espectro de bacterias, y bueno, y uno puede sospechar que existen estas invasiones bacterianas, tomando en cuenta el contexto en el que se producen, además de la sintomatología. Y además la sintomatología, por supuesto, ¿no es cierto? A veces la gente come y tiene diarrea, 2 deposiciones diarreicas de acá un rato, y a veces dicen, no, lo que pasa es que me contagié. Y me dicen, mire, para que se contagie uno piensa, ¿cierto? Si se contagió de algo, el desarrollo del contagio tuvo que haber tenido un tiempo determinado. Es decir, si, ya sea viral o bacteriano, excepto que la diarrea sea una diarrea explosiva, una diarrea de aparición extremadamente rápida después de comer. Entonces uno dice, bueno, esto es una toxina que ya estaba preformada. Entonces, las diarreas nos dan signos y síntomas que nos hacen pensar en ellas. Las diarreas de las bacterias suelen tener compromiso del estado general. Es decir, suele haber compromiso del estado general cuando están desarrollándose procesos bacterianos. ¿De acuerdo? Los virales, así como los virales, ¿no es cierto?, de los pacientes. Entonces, mecanismos de las bacterias. Luego tenemos mecanismos de producción de diarrea de los parásitos. ¿Está bien? Los parásitos. Está bien, porque todos estábamos dentro de lo que eran las diarreas agudas, infecciosas. Eso era todo. Está bien. Entonces, tenemos las diarreas de los parásitos. Y dentro de los parásitos, los que nos interesan no son cualquier parásito, sino que son los protozoos. Y dentro de los protozoos, los que mayormente producen diarrea en el mundo son las amebas, ¿sí? Dentro de estas amebas, la entamoeba histolítica, se llama entamoeba histolítica, y la Giardia lamblia, así se llama, Giardia lamblia. La Giardia lamblia y la entamoeba histolítica son los dos protozoos, o sea, unicelulares, parásitos unicelulares, que causan con mayor frecuencia diarrea en todo el mundo. ¿Y qué hacen estos protozoos? Son invasión directa de la mucosa. Lesionan, generalmente toman el epitelio, o sea, siempre toman el epitelio, y pueden tener un diferente grado de profundidad. Hacen tapar los tejidos y pueden ulcerar los intestinos, mientras que las giardias generalmente no son tan invasivas, invaden localmente, pero no suelen profundizarse ni perforar los órganos, cosa que pueden sí hacer las entamoebas histolíticas. Esos parásitos son los más comunes en todo el mundo, hay productores de diarrea, y son más
tienen mayor incidencia en la población menor, en los niños. ¿Está bien? Luego tenemos parásitos, dentro de los parásitos pluricelulares. En general no producen diarrea, los parásitos pluricelulares en general producen sintomatología variada. Pueden tener a veces diarrea, a veces constipación, o diarrea y constipación combinados, suelen tener dolor abdominal, anorexia, quebrantamiento del estado general leve, es decir, el estado general más o menos se sostiene, pero suelen durar estos procesos a lo largo del tiempo. Los parásitos intestinales, es probable que más de uno de ustedes haya tenido oxiurus vermicularis, o que haya tenido, puede haber sido alguna tenia, más raro un ascaris, pero no sería raro que entre todas las que están aquí alguna haya tenido parásitos. ¿De acuerdo? Entonces, mecanismos, pero la mayoría de los mecanismos igual son invasivos. Y por último, dentro de las infecciones, productos, o sea, diarreas producidas por infecciones, tenemos a los hongos, que son raros. Los hongos son raros porque requieren de una alteración del estado general previo. Suelen darse en personas inmunocomprometidas los procesos diarreicos producidos por hongos. Bien. Entonces, diarreas agudas, agentes causales, procesos infecciosos. Dentro de procesos infecciosos, una palabrita de cada uno, como les comenté. Pero las diarreas agudas pueden tener que ver con otras cosas. Pueden ser infecciosas, pueden ser diarreas agudas por fármacos, pueden ser diarreas agudas por isquemia, pueden ser diarreas agudas por alcohol, pueden ser diarreas agudas por procesos inflamatorios intestinales en su comienzo, como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya vamos a ver, si no será la semana del diarreas, intolerancias que pueden producir diarreas, agentes productores de diarrea, además de las infecciosas que mencionamos. Y una cosa que quiero aclarar, y que me parece importante, es que dentro de las diarreas agudas existe un tipo de cuadro muy especial que se llama pseudodiarrea. ¿Y por qué hago hincapié en la pseudodiarrea? Porque puede llevar a errores, que los he visto más de una vez. ¿Y por qué se lleva a esos errores? Porque por desconocimiento. ¿Y el desconocimiento de qué? De que existe la pseudodiarrea. ¿En qué consiste una pseudodiarrea? Muchas veces, especialmente en personas mayores, se da esto, el motivo de consulta es diarrea. Es diarrea, ¿por qué? Porque el paciente ve que elimina materia o casi líquida, aunque sean pequeños volúmenes, varias veces al día, y entonces el paciente interpreta que tiene diarrea, y quien lo ve o quien escucha esto presupone que tiene diarrea. Sin embargo, muchas veces pasa que existen impactos fecales, que es un impacto del intestino, por un complejo fecaloide que se asienta en algún lugar del tubo digestivo. Entonces el tubo digestivo tiene como un masacote de materia fecal, ese masacote se enclava, y ese enclavamiento produce entonces una oclusión parcial o total, preferentemente en el colon izquierdo, pero resulta que el líquido que está por detrás, digamos, del bolo, o sea que tengo el tubo con un bolo en el medio, el contenido colónico que está por arriba, digamos, de ese bolo, se encuentra en forma líquida y muchas veces desborda, rebosa se dice. Son diarreas por rebosamiento, es decir que la materia fecal se le escurre al bolo, y entonces el paciente dice: tengo materia fecal líquida, pero la realidad es que no tiene materia fecal líquida. Lo que está pasando es justamente lo contrario. Es decir, tengo un tubo digestivo y en ese tubo digestivo una impactación, y entonces la materia fecal, que en realidad es el contenido del intestino que está por encima, se escurre en forma líquida. Pasa lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Se escurre la materia fecal, que en este caso es amarillo, pasando el bolo, y lo que se elimina
por recto y ano, es una materia fecal líquida. Sin embargo, no es una materia fecal verdadera, sino que es una pseudomateria fecal no terminada de formar, y a esto se le llama pseudodiarrea. ¿Cuál es el problema de esto? Mira, fulanito de la habitación 7 del geriátrico donde ustedes van, fulanito está con diarrea, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a hacer una dieta astringente, una dieta para constipar al paciente. Y entonces usted le hace una dieta para constipar al paciente. Pero resulta que el paciente tiene un bolo fecal, que si ustedes lo constipan, le están fabricando otro bolo fecal y están empeorando la situación. ¿De acuerdo? O sea que el hecho de desconocer este concepto de pseudodiarrea mueve muchas veces a que el paciente termine con verdaderas soluciones intestinales y en un quirófano, simplemente porque a uno no se le ocurrió que eso que parecía una diarrea no era diarrea. ¿Está bien? Así que, bueno, tenganlo en cuenta, porque ustedes van a tener dentro de sus cuenta que ellos, o el paciente que fuera, los hijos, o lo que fuera, es decir, mi hijo, mi abuelo, mi papá, tiene estas características de diarrea, y ustedes van a suponer que es una diarrea, y entonces va con eso. ¿De acuerdo? O sea que el concepto de pseudodiarrea, lo mantenemos ese concepto de pseudodiarrea, porque el concepto de pseudodiarrea, porque puede llevar a confusiones. Entonces, las diarreas ahí tenemos agudas, entonces mecanismo de producción de diarrea aguda. ¿Está bien? Las diarreas crónicas, en este sentido, por procesos que se llevan a cabo a lo largo de un tiempo determinado. ¿De acuerdo? En ese sentido, tenemos diarreas crónicas por procesos inflamatorios intestinales, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad de la colitis ulcerosa crónica, es decir, son procesos que cursan con diarreas de tipo intermitente, que esa es una característica de las diarreas crónicas, es decir, las diarreas crónicas son aquellas que se desarrollan por tiempos mayores a 4 semanas, aun cuando el desarrollo de la diarrea crónica se produzca de forma intermitente. ¿Está bien? Entonces, diarreas por procesos inflamatorios pueden ser o diarreas causadas por procesos inflamatorios pueden ser diarreas que sean de tipo crónico. También tenemos en estas diarreas aquellas que están dadas por algún tipo de síndrome malabsortivo. La intolerancia a la lactosa produce diarrea crónica, aunque el tratamiento sea relativamente simple, sigue siendo una diarrea de tipo crónico producida por una lesión continua durante un periodo mayor de 4 semanas. Luego existen diarreas relacionadas con patología como la diabetes, por ejemplo. Es decir, patologías crónicas, enfermedades metabólicas, como diabetes, como el intestino, la motricidad del intestino se ve alterada, y la consecuencia final puede ser justamente una diarrea. Si una diabetes un paciente no tiene un buen peristaltismo, eso hace que no se absorba bien el alimento, y la consecuencia final es la producción de una diarrea que se mantiene en el tiempo mientras el paciente diabético no mejore la concentración de los productos de glicosilación enzimática. Entonces, diarreas crónicas producidas por procesos crónicos, ¿no es cierto?, de tipo endocrino. Luego tenemos diarreas producidas por alcohol, diarreas crónicas producidas por alcohol o por fármacos. En estos casos pueden haber fármacos que inducen diarrea. Es una droga que puede producir diarrea, y si el paciente la toma de forma crónica, podría la diarrea ser crónica, lo que no quiere decir que sea todos los días. ¿Está bien? Diarreas por mala absorción, por otras causas que no sean necesariamente inflamatorias, como por ejemplo pueden ser inmunitarias. Diarreas por mala absorción crónicas podrían considerarse la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. O sea que existen distintos tipos de cuadros que se desarrollan a lo largo del tiempo, que pueden venir acompañados de diarreas de más de 4 semanas de duración, que pueden producir. También algunas cirugías, por ejemplo, algunas ostomías, por ejemplo, gastroyoyomostomías. Es decir, hay diarreas que se producen por procesos quirúrgicos, no por la cirugía en sí no por la cirugía en sí como metodología, sino por la cirugía como
productora de un acortamiento del tubo digestivo. ¿Está bien? O sea que tenemos diarrea crónica, diarrea aguda, las causas de diarrea crónica, causas de diarrea aguda. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo las diarreas. ¿Qué pasa con la sintomatología de las diarreas o cómo es el tema de las diarreas? Las diarreas pueden entonces ser procesos únicos como diarrea, es decir, que la única presentación, la única forma de presentación de un cuadro patológico sea la diarrea, o pueden estar en el marco de un cuadro general más significativo, o sea, más amplio. ¿Está bien? Bien. En ese sentido, la sintomatología es muy variable, ¿está bien? O sea, los síntomas son muy variables. Pero dentro de los síntomas, ¿por qué nos interesan las diarreas? ¿Cuál es la importancia de la diarrea? La desnutrición que pueden causar y la deshidratación que pueden causar. De modo tal que lo que hay y el estado nutricional del paciente. ¿De acuerdo? Ese es el tema de las diarreas. ¿A quién afectan en mayor medida los procesos de diarrea? A los niños. Los niños suelen ser los más afectados por estos procesos de diarrea y son los que más fácilmente entran en desequilibrios nutricionales y de deshidratación, o de hidratación, desequilibrios nutricionales y de hidratación. Bien. ¿Qué se hace con las diarreas? ¿Qué harían ustedes con las diarreas? ¿Qué se supone que hay que hacer con las diarreas? Desde el punto de vista nutricional, por supuesto. ¿Qué habría que hacer? Ajá. ¿Y qué más? Una dieta que ¿Cómo? ayude a mejorar el cuadro. ¿Se escuchó? Bien, sí, claro, sería eso. ¿Qué harían desde el punto de vista nutricional? Imagínense que lo contrario sería hacer una dieta que empeore el cuadro. Pero supongo que a ninguno se le ocurriría hacer eso. O si se le ocurre, por ahí será, no sé, para la suegra, pero después creo que... Entonces, ¿pero qué es lo que harían para que el cuadro mejore? Hay que hacer una progresión en la alimentación, empezar por líquidos y después de a poco ir. Y lo primero, antes de eso, antes de la progresión, Identificar el tipo de diarrea. identificar si quiere de ayuno específico o no. Si requiere de ayuno, lo primero que voy a hacer no es dándome, porque de niños el problema más significativo que tienen es la deshidratación. O sea, una diarrea autolimitada, como son gran parte de la mayoría de las diarreas, una diarrea autolimitada en un paciente sano que tiene buena alimentación y un paciente que no tiene antecedentes y que tiene la capacidad tal vez económica para solventar una dieta determinada, no necesita más que una dieta y se acabó. ¿Bien? Pero tengo que tener en cuenta que tener hidratado al paciente, porque si bien la mayoría de veces pasa eso, eso tiene que ir acompañado de una hidratación adecuada. O sea que el objetivo es mantener hidratado al paciente. ¿Y qué se hace para eso? Reponerle agua y electrolitos, si es necesario, por supuesto, estamos hablando, ¿no? O sea que tenemos la hidratación, reposición de agua y electrolitos. ¿Siempre se precisa reposición de agua y electrolitos? No. Pero mire, mi hijo, Leopoldito, un chico de 5 años, tuvo deposiciones diarreicas, estuvo con diarrea 2 días. Bueno, ¿cuántas deposiciones tuvo? Y tuvo como 3 por día. Y entonces, ¿no será que está deshidratado? Bueno, no, mire, lo veo bien hidratado. Evaluación de hidratación, la tensión de la piel, el color de la piel, ¿no? Con cómo se ve la deshidratación, el estado general, el estado del sensorio, es decir, de la vigilia, del estado del paciente. Es decir, me muestran cosas, nada, que el paciente tiene un grado o no de equilibrio determinado. Si el paciente está equilibrado, no tengo que reponerle a todos agua y electrolitos como si fuera la última vez. Lo que sí hay que sacarle los alimentos que puedan causarle diarrea, eso es fundamental, si es necesario el ayuno, y mantener, si hace falta, un plan de hidratación por vía oral, o si es necesario un plan por vía parenteral, es decir, vía endovenosa. Hay que verificar, por supuesto, los fármacos y cancelar todo lo que pueda tomar de alcohol. ¿Está bien?
Y después, por supuesto, previa evaluación, entonces ahí sí se puede hablar de una reposición lenta o lenta, relativamente lenta de su alimentación. Es decir, volverá de a poco, ¿de acuerdo? La dieta astringente, más astringente de todas, cuando se puede hacer, es el ayuno. O sea, el ayuno es astringente en el sentido que le permite al cuerpo recuperarse del cuadro que tiene. Entonces, las diarreas, me interesan las deshidrataciones de las diarreas, las desnutriciones, principalmente las deshidrataciones. Luego, por supuesto, el estado nutricional general del paciente. Y por ende, entonces, la tendencia es a reponer primero los líquidos y después reponer el resto del organismo. Bien. Hay que evaluar al paciente porque la diarrea puede ser producida por distintas cosas, no es que es una sola, entonces hay que tener en cuenta las causas. Entonces, hemos clasificado las diarreas, hemos visto cómo aparecen, hemos visto cómo se manifiestan. Las manifestaciones, de nuevo, pueden ser generales o pueden ser locales solamente. Por ejemplo, una diarrea por un colon irritable puede que no tenga ni siquiera síntomas. No tiene, claro, es probable no. La idea es que no tenga ningún síntoma asociado. Y diarreas en las que hay una toxina preformada, tienen un compromiso grande del estado general. O sea que lo que se va a hacer tiene que ver con, bueno, una palabrita hemos dicho de diarrea. Sí, con el intestino en general, lo que vamos a comentar ahora es un poquitito el tema malabsorción, que lo emparentamos con la diarrea, a la diarrea, porque la malabsorción es presencia de diarreas. No habla de malabsorción, habla de síndrome de malabsorción o síndrome malabsortivo. ¿Y qué será un síndrome malabsortivo? ¿Qué opináis? ¡Qué silencio! Habitualmente malabsorción se asocia con la falta de absorción o el déficit de absorción de grasas que incluyan las vitaminas liposolubles. ¿Está bien? Ese es el concepto inicial básico de la malabsorción. Pero sabemos que la absorción puede implicar la no absorción de todos los nutrientes, o no solo de las grasas, sino de los hidratos de carbono, o sea, los glúcidos, la proteína, y también puede ser un síndrome malabsortivo, minerales, vitaminas, ¿está bien? Relacionado con un nutriente en especial o con varios, o sea, con un nutriente en particular. La de la malabsorción es que se pierde justamente la posibilidad de... Bien. En ese sentido, las malabsorciones las podemos clasificar de acuerdo. Es decir, las malabsorciones pueden producirse en la luz, ¿no? Malabsorciones intraluminales. Las malabsorciones pueden producirse en el glucocálix, en la digestión terminal. Las malabsorciones pueden producirse por alteraciones en el transporte a través del enterocito. Y luego las malabsorciones podrían producirse por un desmanejo en el transporte general de los nutrientes. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, entonces les cuento, las malabsorciones intraluminales son aquellas en que no hay una digestión dentro de la luz. ¿Qué cosas pueden motivar una falta de digestión dentro de la luz? Cuéntenme ustedes. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo? Que exista una atrofia de las vellosidades. Bueno, ahí no es un problema intraluminal. Intraluminal hace referencia, por ejemplo, a la falta de bilis. No hay bilis en el intestino, no se puede digerir la grasa, porque la grasa requiere de bilis para poder ser emulsionada, para que pueda ser atacada por las enzimas en el intestino.
de modo tal que la carencia de bilis nos va a traer como consecuencia una digestión dentro de la luz, en la que no se van a poder digerir las grasas. ¿Está bien? O podría ser, por ejemplo, un déficit de secreción de enzimas pancreáticas. Entonces también digamos, el proceso de degradación que se necesita para absorber no se lleva a cabo con distintas moléculas. O sea que el problema está en la luz. ¿Está bien? O sea que mientras el problema se produzca en la luz, hablamos de mala absorción por alteración intraluminal. ¿Está bien? Generalmente son procesos, por supuesto, de digestión. ¿Está bien? Y en esta falta de digestión pueden haber alteraciones en la absorción de varios macronutrientes. Por ejemplo, en la insuficiencia pancreática no se fabrica amilasa, no se fabrica lipasa, entonces no se absorben lípidos, no se absorben glúcidos. O puede ser de un solo nutriente. Puede ser que no se absorban las proteínas o las grasas o alguna vitamina, etc. Entonces, trastorno de la digestión intraluminal. Luego tenemos el trastorno relacionado con la digestión terminal. En ese caso, el enterocito, por ejemplo, no fabrica una disacaridasa, por lo tanto, no se digiere la lactosa, por ejemplo, no fabrica lactasa, entonces no se degrada la lactosa, entonces no se obtiene la fructosa y la glucosa, y por ende no se absorben. O sea que hay una mala absorción por un proceso de alteración, o por una alteración en el proceso de digestión terminal, o sea, la digestión en el glucocálix. O sea que si no tengo las enzimas para que degraden en el glucocálix, entonces no voy a degradar, los alimentos no se van a absorber, y entonces voy a hablar de una mala absorción. Entonces tengo mala absorción en la luz, mala absorción en el glucocálix, que ustedes van a decir, bueno, pero el glucocálix no está en la luz, y yo les voy a decir que se considera que nada, que pertenece a la pared del glucocálix. ¿Está bien? Si bien hay enzimas, por supuesto, y hay proteínas, si bien, decía, se produce, claro, decía, si bien o sea, perdón, cuando se produce en el glucocálix, usted me puede decir, bueno, pero esto también está en la luz. Y digo, no está en la luz. El glucocálix es propio de la superficie del enterocito. No consideramos como intraluminal directamente, sino que lo consideramos como parte de la interfase enterocito-luz. Entonces, digestión terminal, ¿está bien? A veces faltan peptidasas, a veces